Esta isla de Cartisidup es muy especial para mí. Esa mar nos recibió, nos abrió la puerta, pero ahora ya el mar está contra nosotros. Nosotros veíamos que cada vez era más alto las mareas. Yo la verdad no quería ir a otro lugar y que empezar en cero de nuevo. Uno siente que deja pedazos de su vida en esta isla. The indigenous Guna people have lived on this island for over 100 years. Here they found refuge after escaping from Spanish colonizers and from subsequent wars with rival tribes. Since then, Gardisugduf, which in Guna means Grub Island, has not stopped growing and expanding. En la isla he vivido casi 20 años. Es bastante triste salir de un lugar donde uno ha estado tanto tiempo, pero tuvimos que mudarnos por el hacinamiento, porque ya la isla estaba pequeña para la cantidad de habitantes que teníamos. Nosotros vimos que en una casa había como 15 familias, entonces ya se decidió, ¿no?, construir una nueva comunidad para ellos. But overcrowding was not the only problem on the island. The sea level also became a risk factor. Experts estimate that it might be completely uninhabitable by 2050, and that the other islands of the Gunayala archipelago are likely to suffer the same fate in the coming decades. Nosotros los isleños nos tuvimos que adaptar a muchas cosas del mar. Cada año el invierno que llegaba subía la cantidad de mar. Cada vez era más alto las mareas. Entonces nosotros dijimos, wow, nosotros tenemos que salir de aquí. Back in June 2024, 300 families were displaced from the island of Gardisugduf to Isberiala, a new site on the mainland. An exodus that has been described as one of the first relocations due to climate change in Latin America. En el momento que vi cuántas familias estaban embarcándose en diferentes barquitos, mi mente se remontó al éxodo de la Biblia. Era un poco difícil, no quería, al principio la verdad no quería irme para allá. Casi lo que llevamos fue ropa, lo que es cama para los niños y ya. Pero lo más importante es lo que fuimos nosotros mismos que nos llevamos. Most of the islanders decided to leave, but there are not enough houses in the new site for everyone. The relocation plan began more than 10 years ago, when there were fewer inhabitants. Some families were separated. Desde que se fueron, todo quedó, ¿no?, como muerto la isla, todo callado, tranquilo, no hay bullas, ¿no? Y entonces casas cerrados, como abandonados. Yo estoy extrañando a mis amigos porque me dejaron, se fueron. Hasta los niños estaban buscándonos. ¿Dónde se fue mi amiguito? Comenzaron a llorar, ¿no? Una isla abandonada, totalmente en el traslado. Yo decidí quedarme aquí en la isla, así en esta comunidad, y acostumbré a vivir aquí. Y si hunde la isla, entonces yo me hundiría también con mi isla, pues. Our data indicate right now that the level of the oceans are increasing by at least 5 millimeters per year. Given that the islands of the Kuna are on average 1 meter or less above mean sea level, it is almost a certainty that the majority, if not all of those islands, will eventually have to be abandoned because this level of water is going up and up and up, and eventually it's just not going to be sustainable for the islanders to stay on those islands. Hace muchos años, con la subida del agua, los abuelos nos enseñaron cómo luchar y cómo proteger, ¿no? Cómo hacer rompiolas. Y yo acostumbré y aprendí, ¿no?, traer piedras grandes. Así que yo relleno con cáscara de cocos, con troncos, palos, con arenas, ¿no?, para levantar la tierra, pues. Yo veo que ya esa mar y nos está afectando, ¿no? El océano nos dijo bienvenidos, pero ahora ya el mar está contra nosotros. Ver todo lo que uno ha tenido y tener que deshacerse de muchas cosas es siempre triste.
pero nuestra comunidad Isperiala sé que va a ser un lugar muy bonito. Isperiala took more than a decade to build. The Panama government invested $15 million. The Inter-American Development Bank also contributed financially. Cuando yo llegué a Isperiala y vi mi casita, ¿verdad? Me acordé de la ciudad de Panamá. Digo, wow, me olvidé momentáneamente de la isla. Son 17 años de lucha. Poco a poco. Los primeros pioneros que visualizaron esta comunidad, pues murieron. No pudieron ver realizado su sueño. Gracias a Dios yo todavía estoy viva y yo sí estoy gozando mi casita. Y me he enfocado más en arreglar mi nuevo hogar, porque este es mi nuevo hogar. Acá tengo donde poner los platos arregladitos y todo. Y en este lado las tacitas limpiecitas. Tengo aquí mi refri. Me gusta mucho el queso de crema. Y eso es lo que más me gusta con el pan. Aquí estoy viviendo con mi nieta y estoy agradecida mucho. Me gusta vivir con mi abuela porque me enseña muchas cosas y pues no me gustaría irme. Aquí. Aunque te regañe, aunque te trate a veces fuerte, duro. Sí. The work of the community has been essential in this project. Como comunidad, nosotros todos tenemos que trabajar por el bien de ella. Un haz de lápices es mejor que un lápiz solo, porque un grupo de lápices es difícil que se rompa. Acá pues tengo mejor condición de vida, luz 24 horas, mientras que en la isla teníamos un corto tiempo de luz. Pero a veces cuando la electricidad falla, pues perdemos el agua. When this happens, some people have to return to the island where about 20 families still live. The same thing happens if they have a health problem. There is no medical center in Isperiala. This is one of the biggest challenges of the displacement. Sin luz puedo estar, pero sin agua no puedo estar. Yo vengo a lavar las ropas acá. Ya no se usa lavadora, todo es a mano. Con agua yo hago todo, lavo, cocino. En la barriada se necesita un centro de salud. Se me enfermó una niña, eran las 10 de la noche. Las 10 de la noche, y ay, que no puedo respirar. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Yo como madre, claro que me preocupo por uno que te enferme allá, que vengas en la noche, es difícil. Aquí la brisa lo siento fuerte, pero allá no me acostumbro todavía. Ahí voy, pero bueno, vamos a ver qué pasa por el tiempo ahí. Yo no quise mudarme a la barriada, ¿no? Porque acá puedo observar el océano, el sonido de los oleajes, ¿no? Puedo ir a pescar, ¿no? Es cierto que dice el pueblo que pierde su tradición, no pierde su alma. La esencia, la cultura están en las islas. Y entonces ya ese cambio que hizo Isperiala, ¿no? Un cambio total sobre la construcción de la casa, ¿no? Y todo. But the Kuna people who moved away make an effort to maintain their identity. Andati bergosurto, unilangan iwambi waiso, neibi waisat. Andati gana to lambandi reibi sana, lambangana lagi webandani ki wena kanabindak, sekuwe ambur badi teo, gigania to. Para ambansuli, para bekasnai, andaya sule. Wedina wegine turmodi mula tu. Las costumbres, nuestra idiosincrasia no se puede perder, así que por lo tanto hay que írselo enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos.
Aprieta la mano, los deditos ahí, espérate. Mis primeros pininos fueron terribles porque no sabía coser bien. Yo estuve mirando y miraba a mis abuelas y a mi madre coser y ahí aprendí. Mi nieta está aprendiendo, claro que al principio le está costando, pero sé que en un futuro ella ya también va a aprender. A veces ella yo sé que se aburre y yo también, porque no gusta, a mí me gusta. ¿Qué programa me gusta? Mentalista. El mentalista de poesía, eso, ¿no? Cianzá y eso. Pero yo le estoy inculcando a ella, lea. Yo tengo muchos libros. Tengo Pablo Coelho, tengo de poemas, de Pablo Neruda, tengo de Agatha Christie porque me gusta la acción. Tengo muchos libros. Entonces yo le digo, lea mami, lea para que se le suelte un poco la lengua. Mi meta para que pueda seguir mi tradición, mi cultura hacia mi nieta es que aprenda bien a hablar el guna. Eso es lo que me gustaría. Y ella tiene potencial, tiene buenas notas. That's why for the Guna people, building a school in their new neighborhood was a major victory. Estamos en la escuela Saila Oloniviguiña. Es la única escuela que podría decir que en la comarca Cunayala, que casi más de 40 escuelas que tenemos, con todas esas facilidades en Cartisuidu, nos enfrentábamos a diferentes situaciones, por ejemplo la subida de la marea, los vientos que soplan del norte, los espacios en los salones, entonces teníamos que buscar la manera de salir adelante. En estos momentos hay espacios en los salones de clase, tienen más libertad, la tecnología ya llegó acá, he puesto corazón y alma en esa nueva escuela. Me alegré mucho al ir para allá porque la nocturna se abrió. Y entonces como me hacía un hueco aquí porque quería estudiar todavía. Me gustaría que todos estuviéramos aquí, que todas las personas obtuvieran lo que yo obtengo. Todos aquí los habitantes pensamos lo mismo, por lo tanto nosotros vemos un segundo Edén.